Desde logaligroup.com seguimos con la serie de enseñanzas sobre el desarrollo de las aplicaciones SAP UI 5. Tenemos el proyecto creado utilizando la herramienta SAP WebI de Full Stack en el cloud, en la parte trial del cloud de SAP, y en esta clase queremos trabajar en el contenido de la vista, donde tenemos la intención de crear un listado consumiendo el servicio OData disponible en odata.org, la parte de los empleados, para mostrar un listado con los datos que devuelve el servicio OData, Nordwind con la lista de los empleados, por lo que en la estructura del proyecto, en la parte de la carpeta View, es donde tenemos la vista de tipo XML. Con doble clic abrimos la vista en la parte del content. En este contenido es donde empezamos a crear el listado en una etiqueta de tipo panel. Nos interesa trabajar con el contenido en un panel. Con panel creamos este elemento, este controller de la parte UI 5 del tipo estándar, y empezamos con table porque nos interesa mostrar los datos en una tabla. A continuación le pasamos un ID por la propiedad que tenemos en esta tabla. Por ejemplo, employee list es el identificador que tenemos para este elemento. También es posible aplicarle una clase para los estilos con la palabra class para la propiedad. Por ejemplo, SAP User Interface Responsive Margin. Le pasamos esta clase y con el ancho, el width, le ponemos el valor auto, por ejemplo, y con esto ya tenemos también la parte, o hemos empezado a crear la parte del table, este contenido. Seguimos, la tabla tiene dos partes importantes. El primero, en la parte superior tenemos las columnas con la cabecera y el texto de cada columna, por lo que empezamos con el elemento columns para crear estas columnas, y con column creamos la primera columna, column por ejemplo, y dentro de la columna nos interesa indicar el texto que tenemos en la cabecera de la primera columna con un elemento de tipo text, por ejemplo, y la propiedad es text igual a, y le pasamos el valor. El valor puede ser un texto directamente hardcoded. No es la mejor forma de trabajar, ya que tenemos que trabajar con los textos a través del i18n. También es posible cerrar esta etiqueta de la siguiente forma, por ejemplo con este cierre en el XML, y con la opción que tenemos en el botón derecho del ratón con create i18n string podemos crear directamente el string desde la vista. Y qué columna o cuál es la primera columna que queremos utilizar en el listado que creamos en la parte de la interfaz de usuario. Le recuerdo que en la carpeta local service, por haber creado el servicio OData con el modelo OData que se ha generado, tenemos el metadata del servicio, donde tenemos que buscar la parte de la entidad del empleado, employee, donde observamos primero la columna que también forma parte de la columna clave de esta entidad, es Employee ID, por lo que nos interesa, por ejemplo, indicarle Employee con espacio ID como texto de esta columna. Volvemos en el listado, se puede poner directamente el texto en la propiedad text de esta forma. La recomendación es de trabajar con los textos del i18n para tener la aplicación traducida y que se ejecute con su correspondiente texto dependiendo del idioma de conexión del usuario. Con la opción Create i18n es como queremos indicarle primero la clave. Por ejemplo, Employee ID, le ponemos por delante column Employee ID, y el valor le pasamos este valor que hemos copiado, Employee ID. La misma herramienta nos ofrece también este texto, y el tipo se trata de un column header. Le asignamos este tipo sin ningún comentario y con OK ya tenemos este texto creado. Lo mismo nos interesa pues tener otras columnas adicionales en este listado. Por ejemplo, volviendo al metadata, observamos que tenemos la siguiente columna que es last name. Pues esta columna la
podemos crear. First name también, nos interesa, por ejemplo, la dirección, address, city y country, por ejemplo, serían las columnas que queremos utilizar en la vista y mostrar los datos a través de la petición que se realiza al destino o data por el destino HTTP creado en el Cloud Platform, en el cockpit. Eliminamos esta etiqueta del binding para reemplazar y crear directamente desde la vista el correspondiente texto que hace referencia al i18n. Es la forma en la que en tiempo de ejecución se bindea directamente desde el modelo i18n la clave que corresponde por haber creado esta clave en el fichero, ya que si abrimos el fichero i18n en las propiedades ya observamos que tenemos esta clave creada. Lo mismo se puede hacer creando aquí, por ejemplo, todas las claves con sus correspondientes textos y luego hacer referencia a estos textos desde los elementos de la interfaz de usuario o directamente, por ejemplo, con la opción create i18n string. Primero le pasamos el valor que es last name de la clave, ya que se trata de una columna, le ponemos column last name. Y como valor last name le pasamos el valor que tenemos también como propuesta por la herramienta. Es un column header con OK, seguimos y ya tenemos este texto. Nos interesa también tener el siguiente que es el first name con su correspondiente clave en el fichero i18n first name. Seguimos también con el texto, el valor que le asignamos, first name por delante first name. También lo tenemos disponible en la propuesta de la herramienta, column header, OK. Y la siguiente columna hemos acordado la dirección que es address, por lo que column address es el texto que le queremos poner directamente. Lo copiamos o lo cortamos y lo creamos por la misma opción con create i18n string. Esto es la clave, column address. Continuamos con address, por ejemplo, este texto, y lo que queremos a continuación no nos interesa las propuestas, por ejemplo, ya que tenemos address con doble D, es address, así es correctamente para escribirlo y dejarlo correcto tanto en la clave como en el texto que mostramos en la columna, doble D, address, y también su texto, el correspondiente tipo, column header, OK, y nos interesa otros dos elementos que es la ciudad, city y country, para cerrar la parte de las columnas. Copiamos dos veces las columnas y reemplazamos pues el texto con su correspondiente clave. Creamos de nuevo, es un paso repetitivo, column por ejemplo city, le indicamos city como texto y el tipo, el mismo tipo, column header, y por último, el último que queremos crear y tenerlo ya disponible en nuestro listado es el país, country, con su string key, column country. Es el mismo string key que se puede utilizar en diferentes idiomas y automáticamente la aplicación se encargará de traer el texto correspondiente, por ejemplo, para i18n properties por la parte ES. Es donde indicamos el valor país, por ejemplo, y ya se va a disponer en la aplicación del texto correspondiente. La segunda parte, ya que tenemos las columnas, son los ítems que tenemos en este listado, por lo que nos interesa pues seguir con los ítems, con el elemento que tenemos en XML que es ítems. Queremos crear este elemento. Dentro de los ítems tenemos column list item, que es otro elemento hijo, una agregación. Column list item es el que queremos utilizar para tener cada ítem, y dentro de esto es donde tenemos las celdas con cells. Y a continuación pues qué tipo de celdas tendremos. Para la primera, que es un identificador, tenemos o incluso podemos ponerle un number o también una parte de un texto para cada una. Es posible dejarlo en tipo texto con un elemento text y
A continuación, de nuevo text y le pasamos entre las comillas dobles el valor con el binding desde el modelo que tenemos en la parte del OData. Este OData model lo veremos en la siguiente clase, cómo realizar el binding, qué propiedad adicional tenemos que añadir en la parte del table para mostrarlo en el listado. De momento lo que hacemos es dejar ya preparada la estructura en la interfaz de usuario. Contamos las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, por lo que nos interesa también tener cada celda para cada columna que iremos a proyectar, dejando las 6 columnas para obtener los datos del modelo paso que realizamos en la siguiente clase. De momento guardamos las modificaciones y queremos ver cómo se muestra el listado de momento sin datos, ejecutando con run index.html, ejecutando el index.html de la aplicación para ver la vista donde se deben cargar los textos que tenemos en la cabecera, employee ID, textos que se obtienen del i18n, y en la parte inferior es donde iremos a mostrar el listado. De momento todo en el panel que hemos creado, y ya visualizamos como en la interfaz de usuario tenemos ya las columnas del listado, y como le indicaba en la siguiente clase veremos cómo atacar y obtener los datos que devuelve el servicio OData por la parte de los empleados. Por employees es la entidad que queremos consumir y mostrar en la vista. Para más vídeos de desarrollo de SAP UI 5 nos puede seguir en este canal, habilitando también la campana para recibir las notificaciones con las últimas novedades sobre la tecnología SAP.